que se ve, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a quitar esta fila. No tengo cómo, cáspitas, sacar el 80% ya que no está en mi tabla. Bueno, entonces en ese caso, cuando le ocurra esto, se puede realizar mediante distribuciones de tamaño, ¿ya? Es decir, ir a una distribución de Schumann, ir a una distribución de Rosen-Rambler y proyectar este porcentaje pasante con la abertura para permitir obtener ese tamaño 80. Lo que les acabo de mencionar antes se enseñaba pero con complicaciones, porque igual son ecuaciones complejas de digerir y por lo tanto se imparte en Metalurgia Extractiva 1, en un curso más avanzado. Por lo tanto, cuando les pase esto, usted vaya a su tabla granulométrica que puede estar perfectamente en los PowerPoint que están cargados en ambiente de aprendizaje. Por ahí recuerdo que alguien me preguntó por la malla, la abertura, etcétera. Y le respondí que por favor fuera al PPT, porque ahí estaba esa información. En este caso no voy a abrir el PPT, voy a abrir la guía. Y ya, voy a copiar esta malla. La copio y lo que hago es una malla falsa, ¿ya? Inserto una malla falsa. Asumo que no pasó ningún mineral. O sea, perdón, asumo que pasó todo el mineral, por lo tanto el peso del mineral retenido en esa malla es 0, ¿ya? Retenido acumulado entonces es 0 y el pasante es 100% y de esa manera, por lo tanto, nosotros podemos calcular el 80% insertando una malla falsa. Esto se puede hacer solamente con la primera malla. No puedo estar insertando malla abajo, al medio, no. Eso no se puede hacer. Siempre se hace con la primera malla. Entonces, si les llegase a aparecer alguna pregunta donde aquí le sale un, no sé, un 50 y tanto por ciento, en la primera abertura usted va, revisa la serie, en este caso es la serie ASTM, ¿ya? Revisa la serie ASTM y busca una malla más grande que la número 3, que tenga mayor abertura en micrones y asigna estos valores eh, para poder calcular el 80%. ¿Bien? Y así hago que aparezca un rango donde posiblemente está mi 80%. Evidentemente, el dato va a tener un error, ¿ya? Un error, quizás va a ser un error bastante eh, robusto, pero lo importante al final de cuentas es obtener un posible 80%, a menos que sea por distribución de tamaño y ahí es donde se puede proyectar ese tamaño, esa abertura, pero eso da cuenta de contenidos que no hemos visto y que tampoco en este curso no corresponde verlo, porque los ven en Metalurgia Extractiva 1. ¿Ya? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Ya? ¿Los demás compañeros sí? Sí, profe. Ya, ok, bien, bien. Ya, continuemos. Ahora, esto solamente era un paréntesis, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, y lo voy a proyectar. Uy, está PPT. No encontré la más actualizada, pero ya no importa. Igual sí. Es el error fundamental del muestreo. Y la idea era que ustedes presentaran primero y después ver esto. En fin. Ya. ¿Se ve lo que estoy proyectando? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Ya. Atención acá porque todos los grupos, la mayoría de los grupos toca uno de los temas que yo voy a mencionar en su presentación, porque toda la información que ustedes iban a exponer iba a permitir que pudiésemos trabajar directamente con la ecuación de Pierre o la ecuación de Pitar. Bueno, en fin. Así que esto, lo que voy a exponer a continuación, les sirve igual a los grupos que van a exponer a partir de la próxima clase. Voy a ir un poco más rápido por lo mismo, ¿ya? Bueno, me voy a saltar los objetivos y vamos a ir rápidamente a las definiciones, ¿ya? Van a haber distintos tamaños que nosotros vamos a
conocer en el error fundamental del muestreo. ¿Y qué es el error fundamental? El error fundamental es el error base, ¿ya? Que permite calcular todos los errores y los porcentajes de errores asociados a un muestreo como procedimiento y que evidentemente impactan los resultados de nuestro análisis granulométrico, nuestro análisis químico, nuestro análisis físico, el análisis que sea, ¿ya? ¿Y por qué es un error que sí o sí está presente y es la base de todos los errores? Porque entendamos que la naturaleza no es exacta ni precisa, por lo tanto, no vamos a esperar que desde un testigo, por ejemplo, o desde una tronadura, o desde algún lote de mineral que esté en un stockpile, podamos obtener una muestra que, aunque la roleemos, ¿ya? Vaya a ser 100% representativa, ¿ya? Evidentemente van a haber errores asociados, producto de la manipulación de los instrumentos por parte de los operadores, producto de la segregación y la heterogeneidad, por muy bien que roleemos el mineral, que podamos nosotros presenciar. De hecho, a ustedes les pasó que a veces se confundían, ¿no es cierto? Hacían un cortador de rifle, un cono de cuarteo, y hablo ya con conocimiento de causa a partir de lo que ustedes pudieron experimentar en el laboratorio, y se confundían. A ver, ¿cuál era la muestra? Porque habían 2 muestras o 4 muestras, no sé, que eran muy similares entre sí, ¿ya? Entonces, quizás tomaste aquella muestra que no estaba realmente muy homogenizada, si nosotros hacíamos un análisis ya más riguroso, y sin embargo, fue la que seleccionaste, entonces esa muestra ya va con un error. Quizás parte de una masa fina de mineral se quedó ahí contenida en el cortador de rifle, por lo tanto, hay una pérdida de la masa, ¿ya? Y hay un error. Quizás al rolear, perdiste mineral, ¿ya? Que nos pasó, ¿ya? Y ya entonces la muestra representativa va a tener un error porque perdiste masa del lote. En fin, podemos estar explayando, hasta la pesa puede estar descalibrada. En fin, el punto entonces es que al momento de muestrear vamos a cometer errores que son eh, imposibles de evadir. Bien, para eso Pierre G. y Pitar, ¿ya? Desarrollaron la ecuación que al final la terminó de desarrollar Pierre G. Desarrollaron una ecuación que permitía calcular ese error para poder entender que todos los análisis que se iban a hacer en base a la muestra de mineral iban a ir con un pequeño error. Entonces, para poder entender la ecuación de Pierre G, debemos conocer ciertas definiciones. Primero que todo, el tamaño del fragmento, ya que corresponde al tamaño promedio del incremento alfa, ¿ya? Que se mide en centímetros y es un diámetro, ¿ya? Entonces, el tamaño de fragmento es diferente al tamaño nominal de fragmento. Son dos cosas totalmente distintas. Bien, entonces hablaremos de D sub alfa o D sub I, bien, que lo vamos a revisar en un ejemplo, al tamaño del fragmento, ¿ya? Que corresponde al promedio de los tamaños. Distinto es el tamaño nominal, que corresponde al tamaño máximo de fragmento en el lote y se define como aquella malla que no retiene más del 5% del mineral sobre tamaño, ¿ya? Es decir, aquella malla donde pasa el 98% hasta el 95%, ya, ese es mi tamaño nominal, es el tamaño máximo. Tenemos entonces un tamaño promedio y un tamaño máximo. Lote e incremento, no sé si definirlo, pero vamos a conversar de acuerdo a lo que vimos en el laboratorio, que el lote es precisamente una acumulación de mineral donde existe una heterogeneidad, ya sea de distribución y de composición química. Distribución me refiero a que si tomamos una palada de ese lote, no vamos a obtener algo representativo porque hay que tratar primero ese lote antes de tomar una muestra representativa. ¿Ya? Entonces, lote es un conjunto de material cuya composición quiere estimarse, y con composición me refiero a composición física y composición química. Por eso esto tiene que ser muy, muy representativo, porque de ese lote, si nosotros tomamos una muestra que no es representativa, vamos a decir que ese lote de mineral tiene un porcentaje de ley del 1,2%. ¡Wow! Todos maravillados. Pero quizás justo esa parte donde metiste el instrumento para tomar la muestra tenía esa ley.
pero no es representativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un cargamento de 75.000 toneladas de carbón, el detrito de la perforación de un pozo de tronadura, el testigo recuperado de un sondaje, etcétera, se define que son lotes, pero esos lotes hay que homogeneizarlos para hacer algo representativo. Y el incremento corresponde a un grupo de partículas extraídas del lote. Y primero se toma el incremento y después por incremento se toma el lote. Se toma la muestra. Por ejemplo, cuando quienes aplicaron la técnica de cono y cuarteo, ¿ya? Rolearon su lote. Dividieron la muestra, el lote y obtuvieron 4 incrementos. De esos 4 incrementos sacaron 2 muestras que son opuestas por el vértice. ¿Quiénes hicieron cortador de rifle? Ya, tomaron su lote, homogenizaron su lote, aplicaron el cortador de rifle, la muestra se dividió en 2 incrementos, perdón, de nuevo me equivoqué, el lote se dividió en 2 incrementos y tomaron la muestra que corresponde a la fracción más homogénea. Y así sucesivamente podemos estar dando varios ejemplos. ¿Ya? Ahora, sobre lo que, siguiendo con estas definiciones, anoten por favor esta ecuación. Voy a ir un poquito más rápido, pero necesito que tomen nota de esta ecuación. ¿Les parece familiar esta ecuación? ¿Se parece a algo, no? El A sub L, ¿a qué se parece? Peso de componente crítico. ¿Cuál es el componente crítico? Nosotros también lo conocemos como la especie de interés comercial o la especie de valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un mineral rico en cobre, ¿cuál es el componente crítico? Si tenemos, por ejemplo, un lote que tiene pura calcopirita, solamente calcopirita, la calcopirita es CuFeS2. ¿Cuál es el componente crítico entre el cobre, el hierro y el azufre? El cobre, el Cu. El cobre, correcto. Está claro. Entonces, ese va a ser mi componente crítico, el peso del cobre, la masa del cobre. Y acá abajo, ¿qué tenemos? Peso de todos los componentes del lote, ganga, estéril y otros minerales, ¿ya? Entonces, ¿esto se parece al porcentaje de ley o no? ¿Se parece al porcentaje de ley? Sí. Efectivamente. Es una notación que da cuenta del porcentaje de ley, ¿ya? Pero para Pierre G, ese porcentaje de ley se denomina fracción crítica o fracción del componente crítico o contenido crítico y se anota como A sub L. ¿Ya? ¿Quedó claro? Profe, pero esto sería como en peso más que en porcentaje, porque la ley uno la expresa en porcentaje. Efectivamente, y esto se expresa como una división, te va a dar como siempre como un decimal, un valor decimal, no se expresa en porcentaje. Ahora, por ejemplo, si yo te doy la ley de calcopirita, te estoy dando la ley del mineral. Tú a través de esa ley del mineral tienes que llegar a la ley de cobre y una vez cuando tú tengas la ley de cobre, divide ese valor por 100 y sacas el contenido crítico. Bien, que es una fracción. Por eso aquí no hay un porcentaje, porque si no ya sería una ley. No sé si respondo a tu pregunta. Profe, entonces para poder entender esa A sub L vendría siendo como la ley. Efectivamente, es la ley, pero del componente crítico, del elemento metálico. Porque típico error de prueba que yo le doy la ley, por ejemplo, de la bornita, por decir otro mineral, y toman esa ley y la reemplazan en la ecuación. Y no, pues si el componente crítico no es la molécula entera de bornita. El componente crítico es el cobre contenido dentro de la bornita. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, es como los ejercicios que había que hacer en la actividad online que envió, donde había que sacar la... Claro, efectivamente. Y para allá íbamos con la actividad, para allá vamos con esa actividad, que ahora la vamos a aplicar.
cuando ustedes tienen que sacar un porcentaje de contenido y a partir de ese porcentaje de contenido sacar cuánto es el porcentaje de ley de cobre, etcétera. Hacia allá vamos. Para poder aplicar ese conocimiento, bueno, vamos a utilizar también la ecuación de Pierre-G. Bueno, esto yo les voy indicando que vayan anotando las ecuaciones para que después nos podamos entender, ¿ya? Si ahora no entiendo lo que estoy diciendo, no se preocupe porque lo vamos a ver mejor con un ejemplo. A ver, parece que alguien tiene la mano levantada. Paula. Ya, y Millaray pregunta, ¿esto también entrará en la prueba? Sí, esto también es materia de prueba. Por eso necesito ver cómo vamos con la ecuación, como te digo, con las presentaciones, porque yo creo que a lo más se va a correr un día la prueba. Ya. Parece que a Pablo se le quedó la mano levantada. Ya, esto me lo voy a saltar porque es parte de lo que ustedes van a exponer, lo que es la heterogeneidad de constitución y la heterogeneidad de distribución. Ya, a ver, de esta lámina lo más importante es entender que la heterogeneidad de constitución está relacionada a la composición química del mineral, porque cada partícula del lote contiene un contenido crítico diferente, ¿ya? Y en cantidades diferentes. Una roca puede tener en su matriz 0,1% porcentaje de cobre y otra roca puede tener 0,8, ¿ya? En fin, entonces heterogeneidad de constitución está referida a la heterogeneidad de la composición química. Heterogeneidad de distribución ya está relacionada con los tamaños, ¿ya? Y los tamaños y las formas y la morfología del fragmento de partícula. Ya. Ya expliqué lo que es el error fundamental, que es la base de todos los errores. Esto se ve muy borroso. Al menos a mí se ve muy, muy borroso. No sé si a ustedes. Bueno, pero aquí el concepto de segregación hace referencia a que pueden existir partículas que tienen grandes tamaños, bien, por un lado, y otros más finos por otro lado. Entonces ahí hay una segregación en términos de heterogeneidad de distribución. Como también podemos tener partículas, ¿ya?, donde existe una homogeneidad desde el punto de vista de los tamaños, pero existe una heterogeneidad desde el punto de vista de la composición química. Por eso es tan importante el roleo, porque a este modelo nosotros queremos llegar, donde exista una homogeneidad en términos de distribución y una homogeneidad en términos de constitución. En resumen, que sea bien homogéneo el mineral de acuerdo a los tamaños de las rocas y también sea bien homogéneo el mineral de acuerdo al contenido del componente crítico en las rocas, ¿ya? Evidentemente, el caso general, nosotros llegamos a esto, ¿no?, donde tenemos una homogeneidad parcial, ¿ya? Pero la segregación se utiliza precisamente para poder dar cuenta de cuando existe material acumulado de cierto tamaño por una parte, por otra parte más fino, o desde el punto de vista visual vemos que existen colores por un lado y otros colores por otro. Entonces eso está segregado, ya está todo muy, muy bien, a simple vista, muy bien, ¿cómo decirlo? No muy bien, muy poco homogéneo, ¿ya? Muy poco, hay una poca homogeneidad en ese sentido. Entonces ahí hay segregación. En fin. Por ejemplo, una receta para disminuir el efecto de la segregación en la toma de la muestra es realizar varios incrementos, ¿ya? Muchas veces, y por eso es importante que el análisis granulométrico que se respete cierto rango de peso. Por eso, cuando tomábamos un lote, por ejemplo, de 2 kilogramos de mineral, hacíamos cortador de rifle. ¿Para qué? O hacíamos varios cono y cuarteo, o hacíamos varios paleos alternados, paleos fraccionados. ¿Para qué? Para que se vaya achicando paulatinamente la muestra. Porque al ir disminuyendo la masa de la muestra, estamos realizando varios incrementos. Estamos formando varios incrementos. Partimos con 2 kilos. El incremento 1 y el incremento 2 ahora son de 1 kilo cada uno. Listo. Descartamos el más heterogéneo y aplicamos otro cortador de rifle, otro cono y cuarteo.
Y así vamos sacando incremento, hasta que conseguimos una muestra entre 300 y 500 gramos para un análisis granométrico y vamos disminuyendo entonces la segregación. ¿Bien? Y esta ecuación, por favor, anótela. Anotes esta ecuación, que la vamos a utilizar, la vamos a trabajar. Ustedes me avisan cuando hayan terminado de anotarla, por favor. Ya, profe. Bien, gracias. Gracias. Bien, entonces, esta es la ecuación de Pierre, muchachos. ¿Ya? Esta es la ecuación de Pierre. Ya, pero ¿qué nos dice la ecuación de Pierre? Tenemos una constante que no es tan constante, porque esta constante se calcula a través de los factores que están asociados a los errores. ¿Ya? Ya, pero voy en orden. ¿Qué significa esta S? Significa varianza. ¿Ustedes ya tuvieron curso de estadística por casualidad o no? No, profe. ¿No? No. Ya, bueno. Ya, no voy a entrar en detalle entonces, pero dicho en palabras simples, la varianza da cuenta de la dispersión o distribución de los datos. ¿Ya? Entonces lo que hace la ecuación de Peirce es determinar la varianza relativa del error. ¿Ya? Es decir, qué tan distribuido, qué tan dispersos se encuentran los datos al momento de ejecutar mi muestreo. Si tenemos mucha dispersión de datos, es decir, si por una parte me exigen, por darle un ejemplo, me exigen que los datos tengan un sesgo o una confianza del 95%. Ah, ya, chuta. Me están poniendo una vara bien alta. Entonces, la varianza debe dar cuenta de que voy a poder cumplir con esa confianza y ahí se hacen algunos arreglos con la varianza para conseguir, para que me dé ese resultado de confianza del 95%. Pero todo parte con la varianza del error, que en términos simples da cuenta de la distribución de los datos que tan dispersos se encuentran. Si tengo datos muy dispersos, si por una parte me da que el P80 es de, no sé, de 3.500 micrones y por otra parte 2.100 y por otra parte tengo 9.300. Esos datos se encuentran tan distribuidos que evidentemente, y vienen del mismo lote, y evidentemente, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que tengo que hacer todo de nuevo. No me sirve eso. Pero en cambio, si tengo dos datos que me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Hicimos 5 análisis granométricos del mismo lote. Tomamos 5 muestras representativas y una muestra me dio 3.750 micrones, la otra 3.750 y la otra 3.780. Ah, ya, te creo. Hay una menor varianza, hay un menor error en el muestreo, en los resultados, y como hay un menor error en el muestreo, lo que significa que yo al calcular la ecuación de Pierre voy a obtener una varianza pequeñita, lo que da cuenta de una confianza alta. ¿Ya? Bueno, eso es. La constante, ya dije que la íbamos a evaluar cómo se calcula, y esto es lo más complejo, calcular la constante. Y luego viene entonces el diámetro nominal, ¿bien? Y la masa de la muestra, la masa de la muestra y la masa del lote, ¿ya? Esas son las variables que están anotadas acá. Si quieren, pueden anotar las variables, anotar su definición rápidamente
y me avisan, por favor, avísenme por audio, que estoy con una sola pantalla trabajando, por lo tanto no puedo ver el chat, no puedo ver Teams mientras estoy proyectando. Me avisan, por favor, cuando tengan esto anotado, porque es importante. Para que Profe, sí, dígame. ¿cómo está, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Ah, claro. Profe, en la letra D, ¿a qué se refiere con diámetro? Ah, no, ahí está, ahí está. Sí, por eso quiero que anoten esto, para que no se le pierda la definición. Sí. Profe, siguiendo con la misma consulta del compañero, en el fondo es el tamaño máximo de una Así es. muestra. Ya, o sea, porque no necesariamente son regulares y redondas. Efectivamente. El tamaño, buena pregunta. Hay una parte que yo no paso acá porque es muy latera, primero que todo, pero para quienes ejercemos esta labor constante es importante, que son los tipos de diámetro. Hay diámetros que consideran la diagonal de una roca, hay diámetros que consideran el largo de la roca, el ancho de la roca, hay diámetros que son considerados con un vector en 2D, otros que son considerados con un vector en 3D. Entonces hay N formas de determinar el diámetro. Pero independiente de eso, bueno, y eso es importante para los software, por ejemplo, la tecnología JK-Tech, y ustedes, bueno, conocen un poco de esa tecnología asociada, o conocen bastante, mejor dicho, asociada a minería, que es el JK Synblas. Si me corrigen si me equivoco, ¿ya? O lo van a conocer más adelante. Y nosotros trabajamos con el JK Synmet, ¿ya? El JK Synmet hace cálculos en planos 2D para determinar el diámetro máximo de estas partículas y poder evaluar, obviamente, los errores asociados a los datos que el software nos arroja. Entonces, esta D va a haber, está asociado justamente a un diámetro en plano 2D que considera el largo de la partícula total, que está asociado al diámetro Martins, que es el diámetro que te arroja, considerando la longitud de la roca, de los puntos más extremos, ¿ya? Bueno, me fui un poco por la rama, pero creo No, sí, que esa era la consulta, profe, porque en el fondo es como el tamaño máximo nomás, para la ecuación. sí. Claro, para la ecuación es tamaño máximo. Da lo mismo qué tipo de diámetro esté midiendo, el tamaño máximo. Vale, profe, gracias. Bien. Y la constante K se calcula. Es una constante, pero como dice acá entre paréntesis, en estricto rigor no es una constante. Y tiene la misma unidad de medida que la densidad. Ojo con la unidad de medida. Porque las aberturas de los análisis granulométricos, ¿en qué unidad de medida las trabajamos? En micrones. En micrones. Y acá la unidad de longitud, ¿en qué unidad está? En centímetros. En centímetros, correcto. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado porque los datos pueden aparecer en centímetros o en micrones, porque la constante es muy parecida, como les digo, a la densidad en su unidad de medida, que también la densidad se mide en gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Porque hay un factor de esta constante que está asociada a la densidad. Ya lo vamos a ver. Y así se calcula esta constante, mis estimados estudiantes. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿en qué se medía la constante? Vuelvo atrás. Gramos por centímetro cúbico. Ok, profe, gracias. De nada. Ya. Y aquí está la fórmula de Pierre-G. Perdón, de la constante de Pierre-G. Anótela mientras les explico qué es cada factor. Profe, ¿esa constante se puede sacar en ese mismo orden o puede variar? Ah, bueno, en términos de matemática, son puras multiplicaciones de todo esto. ¿Ya? Ujú. Son puras multiplicaciones, entonces Igual da igual el orden entonces. da igual el orden. Claro. Ya. Lo importante es darse cuenta que al final, cuando ustedes terminen de calcular la constante, la unidad de medida les dé gramos por centímetro cúbico. Ujú. ¿Ya? Si te da otra cosa, calcúlala de nuevo. ¿Ya? Bien.
tenemos diversos factores. Vayan tomando nota los compañeros. Bueno, tomen nota todo en realidad y vayan aprovechando de resolver sus dudas porque esto está muy ligado a su presentación. Tenemos el factor de composición mineralógica, que está muy vinculado a la densidad del mineral, por eso tiene esta unidad de medida en gramos por centímetro cúbico y es el único factor que aporta una dimensión y en consecuencia, por eso la constante K, constante entre comillas, tiene la misma unidad de medida de la densidad, porque es un arrastre de unidad de medida. Por otra parte, tenemos el factor de distribución de tamaño, que este factor de distribución de tamaño está muy asociado al tamaño de la partícula, que se mide en micrones, pero para estos efectos se va a trabajar en centímetros. ¿Ya? Cuidado con eso. El factor de forma, que está relacionado con, como decía el compañero, con la geometría, con el cuerpo que tiene la partícula, que en función de distintos tipos de geometrías, distintos tipos de forma, ¿ya? Se asocia ciertos valores, bien, bajo ciertos criterios, que ya los vamos a revisar. Y finalmente tenemos el factor de liberación, que da cuenta del grado de liberación de la especie crítica, del componente crítico de la especie de valor, ¿ya? Que también se vincula a la ley del mineral, bien, y por aquí aparece la sub L, ¿ya? Cada uno de estos factores tiene una ecuación para poder determinarlo. Y ahora vamos a revisar esas ecuaciones. Ahí aparece la sub L. Bien. Anote estas ecuaciones, por favor. Usted me dice cuando esté listo a través del audio, porque no escucho. O sea, perdón, no puedo leer. Sí, me faltó un poquito la parte del PPT anterior. Y si va, bien, me devuelvo. Y si va teniendo dudas al respecto, me avisa. ¿Ya? ¿Y por qué le hago que anoten esto? Porque, bueno, esta PPT la voy a subir. Ustedes dirán, ¿por qué hace que, para qué me, porque vamos a revisar un ejemplo, para que me vayan siguiendo. Ya, profe. Avanzamos. Factor C, de composición mineralógica. Ya. Tenemos. Claro, aquí aparece la densidad. Ojo, esto es importante. El factor C de la composición mineralógica está relacionado entonces con la ley, pero también con la gravedad o el peso específico. Perdón, con la gravedad, no hay que ver con la densidad o el peso específico. La mena por sí sola va a tener un peso específico. Bien. Y la ganga va a tener otro peso específico. Por ejemplo, el peso específico de un mineral, de una mena, puede ser equivalente, no sé, a 2.9 gramos por centímetro cúbico, pero la ganga va a tener un peso específico tal vez de 3.2, por darte un ejemplo. Y es importante, lo más importante es que se respete el orden. G1 para la densidad de la mena y G2 para la densidad de la ganga. Se equivocó y no se dio cuenta, está todo malo. ¿Puedo avanzar? Espera un poquito, profe. Ya me avisa. Profe, con eso del peso específico podemos calcular si el mineral es ligero o pesado, propiedad química, propiedad física. Propiedades físicas. ¿O no? Propiedades físicas, sí. Propiedades físicas. De ahí que la densidad del mineral, por ejemplo, cuando vamos a... Ya voy a avanzar. La densidad del mineral y la densidad de la ganga cobra mucha importancia, sobre todo cuando vemos molienda. Porque como ahí hay
se forma una pulpa, la densidad del mineral cumple un papel fundamental para poder determinar el porcentaje sólido en peso, y de acuerdo a esa densidad y a esos porcentajes sólidos en peso, se someten a ciertas exigencias las bombas de transporte de mineral. Por lo tanto, desde el punto de vista de la operación, esas densidades son muy Profe, relevantes. se le fue la señal. ¿Aló? No ¿Me se escuchas? escuchó lo que dijo recién. ¿Ahora y ahora? Sí. Ya. Lo que decía era que estas densidades son muy relevantes para poder asociar, bueno, porque, a ver, gracias a estas densidades, lo que dije delante, se puede determinar en unidades que veremos más adelante, los porcentajes de sólido en peso. ¿Ya? Y con los porcentajes de sólido en peso, es viable sacar cuenta de cuánto es la potencia que va a necesitar, por ejemplo, una bomba para poder transportar la pulpa a través de todo el sistema de conminución en la molienda. ¿Bien? Entonces, ahí es donde se ve la verdadera importancia que tiene que conocer de manera muy certera la densidad del mineral. Eso era lo que había dicho como en resumen. Ya. Este es uno de los factores que se calcula. Hay otros factores como el factor G que no se calcula, sino más bien tiene valores asignados. Y aquí es muy importante porque siempre se genera, no sé por qué, una confusión, y en vez de tomar, por ejemplo, 0,5, toman el 2, toman el 4, toman el 1, toman los valores de la condición. No sé por qué ocurre eso, pero desde ya les digo, los valores que toma G son en función de la condición, no son los valores de estas divisiones. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esto? Si la división entre el diámetro nominal y el diámetro mínimo, que se define como D05, ¿ya? Este también se conoce, el diámetro máximo también se conoce como D95. Si la división entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo da entre 2 y 4, entonces el valor con el cual yo voy a reemplazar en la constante para G será de 0,5. Lo mismo acá, si la división entre los diámetros da entre 1 y 2, entonces tendremos 0,95 como dato. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos asignando valores en función de los diámetros de las partículas. ¿Bien? Continuamos. ¿Ya? Entonces estos son valores asignados, son condiciones. Profe, el tercer valor, ¿entre qué valor va? Porque el segundo va entre 1 y 2. El tercero, El tercero se aplica cuando la división de esos dos valores es igual a 1. ya, y después, Cuando el resultado de la división es mayor que 4. Esto significa mayor que. ¿Sí? sí, profe, mayor a 4 sería el tamaño de 0,25. Así es. Bien. No. Otro dato que se calcula, pero en realidad, muchachos, siendo sincero, es un valor fijo. ¿Se puede calcular? Por supuesto que sí. Ya, pero para efectos de este curso lo vamos a trabajar con 0,5. F es igual a 0,5. Repito, factor F siempre igual a 0,5. Bueno, aquí está la demostración de por qué es 0,5, ¿ya? Básicamente porque si se toman que las partículas tienen aproximadamente, en su mayoría, forma de esfera, aproximadamente, esto es mentira, ¿ya? Pero si se asume que las partículas tienen forma de esfera, el factor F va a ser igual a 0,52.
Por lo tanto, el factor de forma se redondea en 0.5. ¿Bien? Y cerramos con el factor de liberación, que también... La fórmula, profe, la fórmula. No es necesaria la fórmula, Catherine, porque siempre va a ser 0.5. Ok. Bueno, si quiere anotar la fórmula, anótela, le doy el tiempo. Bien. Pero siempre va a ser 0.5. ¿Avanzamos? Sí, profe. Avanzamos. Ya. Seguimos con la condición, entonces, factor de liberación. ¿Ya? Aquí hay algo que es importante porque el factor de liberación, llámese D sub L. Ya. A ver, ¿cómo? Si hasta el momento habíamos hablado de dos tamaños. El D95, que es el máximo, y el D05, que es el mínimo. Bueno, aquí aparece un tercero. Ojo. El D sub L es el tamaño de liberación del componente crítico. Es el tamaño en el cual nosotros fracturamos la roca y básicamente toda la matriz que contiene el componente crítico queda expuesta para los tratamientos metalúrgicos posteriores. Por eso se busca llegar a minerales de tamaño tan pequeño en las moliendas, alrededor de 180 micrones para un P80, porque ahí se alcanza el máximo grado de liberación de las partículas de nuestro yacimiento, que se caracterizan por ser porfidos cupríferos y en consecuencia son rocas finamente diseminadas que abarcan un gran volumen de territorio geográfico, tipo monzosita, dacita, en fin, ahí podemos entrar en detalle técnico, pero que al final de cuentas requieren un tamaño muy pequeño para ser liberadas. Entonces, el factor de liberación va a ser igual a 1 si el diámetro de liberación es mayor al diámetro máximo. ¿Ya? Si el diámetro de liberación es mayor al diámetro máximo. Algo que rara vez pasa en nuestro mineral. En realidad me atrevo a decir que no pasa, porque para que se cumpla esto, debemos tener minerales de alta ley. ¿Dónde pasa? Por ejemplo, los minerales de cal. ¿Ya? Los carbonatos de calcio, por ejemplo, son rocas que tienen básicamente casi 100% de carbonato de calcio. Entonces el factor de liberación consigue ser mayor que el diámetro máximo. ¿Ya? Pero no así en otros pórfidos. Por lo tanto, generalmente se aplica esta segunda fórmula. ¿Ya? Cuando el diámetro de liberación es menor que el diámetro máximo, que evidentemente nos vamos a topar con esos casos, minerales de oro, de plata, minerales de cobre, obviamente, se aplica esta ecuación. Y esta B muy chiquitita que ustedes ven ahí, ¿ya? Que estoy encerrando, es una constante asociada a cada material y siempre va a ser un dato. ¿Ya? El oro, me acuerdo que es 1.2, el cobre es 1.5, o el oro es 1.5 y el cobre es 1.2, por ahí es. Se me olvidan esos valores, ¿ya? Porque es un dato tan minucioso que se me escapa. Pero bueno, siempre va a ser dato la constante B, que corresponde al exponente del cociente entre el diámetro de liberación y el diámetro máximo, el D95. Vamos con un ejercicio. ¿Cuánto nos queda? No te puedo creer. Se pasó volando la clase. Ya. Bien. No alcanzo a resolverlo. No alcanzo a resolverlo, pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Un minuto no lo resuelvo. No. Ya. Bueno, esta PPT yo se la voy a cargar en ambiente. ¿Ya? Lo invito a que se anime a hacer este ejercicio. Yo no alcanzo a hacerlo en Excel, a menos que encuentre el Excel donde lo tengo guardado este ejercicio, porque ya lo tengo resuelto. Ya, voy a dejar de proyectar. Me esperan un minutito. Mientras tanto,
Sí, eso estaba pensando, Giselle. Quizás la próxima clase que se anoten 3 grupos, en fin, y así vamos viendo ejercicios también de esto. Ya. Yo le voy a dejar una... ¿A dónde está esto? Una guía en ambiente. No, este es el homograma. Le voy a dejar una guía en ambiente. A ver, está la guía, no. Con lo que acabamos de revisar hoy, junto con este Power, lo voy a cargar de inmediato, de hecho, para que lo tengan ahí ustedes listo. Y a ver, encuentro el Excel. Estará aquí el Excel, ejercicio. A ver, veamos este. Aquí está. Le achunté a la primera. Ya. No, pero no alcanzo a revisarlo, mira. Pero esto es lo que vamos a revisar. Tenemos una mena de calcopirita. Te dirán qué son todos esos números que puso ahí este caballero. Bueno, en fin. La metodología, les voy a explicar ahora la metodología. Puedes seguirme con los apuntes porque es lo que alcanzo a hacer en 6 minutos de clase. La metodología para abordar estos ejercicios es que primero ustedes detecten la mena. ¿De qué es la mena? Revisemos el ejercicio. La mena me dice que es de calcopirita. Calcopirita, profe. CuFeS2. Gracias. Entonces lo primero que debe hacer, primer paso, paso 1, es anotar todos los pesos moleculares asociados a calcopirita. Uno de cobre, uno de hierro, uno de azufre, pero son 2 átomos de azufre, por lo tanto el peso molecular del azufre se anota, se multiplica por 2. Quienes no recuerdan lo que es un peso molecular, tomen una tabla periódica y vean la masa molecular, peso molecular, en fin, ¿ya? Y son datos que ya están tabulados en la tabla periódica. Bien, si nosotros sumamos estos pesos moleculares, ¿ya? Obtengo como resultado la suma del cobre, el hierro y el azufre, la sumatoria total de los pesos moleculares y el primer dato que yo debo sacar. Ya les voy a explicar por qué. El paso 2 es analizar la masa del mineral y su contenido de ley, ¿ya? Para poder obtener la ley de la especie de interés. En este caso, la ley de cobre. Bien, entonces, masa por porcentaje de ley es igual a la masa de cobre. Bien. Ahora, debemos entender que el ejercicio me explica que fueron 50 puntos del lote donde se extrajo muestras de 5 kilogramos cada uno. Entonces, el tercer paso es obtener la masa de muestra total. Bien, recordemos, paso 1, pesos moleculares. Paso 2, masa de la especie de interés. Paso 3, masa de muestra total. Bien, luego debemos analizar, paso 4, las condiciones del mineral. ¿Cuáles son las condiciones del mineral? Bueno, son el diámetro máximo, el D95, y el diámetro mínimo, el D05. Bien. Y las densidades de la especie la especie crítica. Una cosa es la especie de interés, y ahí creo que se me olvidó hacer esa diferencia. La especie de interés, ¿cuál es? El cobre. Pero ¿cuál es el componente crítico? El mineral que contiene el cobre, ¿ya? Entonces definimos el peso específico, ¿ya?, de nuestra mena, que es la calcopirita, 4,2, y la de la ganga, por defecto, generalmente es 2,8. Otra condición del mineral es el diámetro de liberación, muy pequeñito, estamos hablando del orden de micras, ¿bien? Y no olvidemos que
como condición del mineral, el factor de forma que vamos a considerar es una esfera. Sabemos que es mentira, por lo tanto, inmediatamente sacamos el factor de forma que es 0,5. Listo. Y acá comienza el paso 4, paso 5. Voy a mover esto un poquito para abajo, aunque si lo muevo me va a errar todos los cálculos. El paso 5 es determinar cuánto es la masa de calcopirita a partir de la masa de cobre. Y aquí entra el juego la relación de los pesos moleculares. ¿Dónde está el está por allá el cálculo. Aquí está el cálculo. Bueno, entonces a partir de la masa de cobre sacamos la masa de los pesos moleculares, ordenamos todos los datos, calculamos en la sub L, la masa del lote en gramos, porque esto se trabaja en gramos, y la masa de la muestra en gramos, y comenzamos a calcular los factores, bien, de acuerdo a las ecuaciones y de acuerdo a las condiciones que vimos en clases, para llegar a la varianza que es el S al cuadrado, bien, que en este caso nos da una varianza muy pequeñita, lo que da cuenta de que el muestreo fue hecho de muy buena manera, ya que el error es del 0,7%, por lo tanto la confianza es del 99,3% para nuestro muestreo. Todo lo que le acabo de mencionar, muchachos, va a ser lo que vamos a revisar en la próxima clase, bien, a partir de los ejercicios que les voy a dejar en ambiente de aprendizaje, se los voy a dejar cargados ahora ya, junto con el power de la clase de PRG, ¿ya? Bueno, muchachos, por mi parte yo me voy despidiendo. Revisen igual esta información que es relevante y es un insumo para aquellos compañeros que van a exponer sobre esta materia, que en realidad son casi todos. Bien. Gracias, Millaray. Voluntarios para la próxima clase. Millaray, entonces, en compañía, ya, con 3 grupitos que presentemos la próxima clase y que dejemos 4 para la próxima patita, y ahí tendré que mover seguramente la prueba una semanita más, ya, un par de clases más, para poder digerir bien estos contenidos. No es complejo, son solamente ecuaciones que hay que saber reemplazar y saber concluir. ¿Bien? Ya. Nos vamos despidiendo entonces. Chao, profe. Chao. Ya, estamos más relajados. Buenas Bien. noches, profe. Chao, chao. Chao, Chao, profe. Nos estamos viendo. Chao. Chao, profe, cuídense, nos vemos. Chao.